día contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Come por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo vuelvo a entrar. Eres todo lo que quiero y más. El sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol, nuevo soy. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque es septiembre y septiembre es el mes de la Biblia. Hoy vamos a aprender qué es la Biblia y cuál es su contenido. ¿Están listos? La Biblia es un reflejo, un manual de vida, donde encontramos muchos libros de historias, poesías, poemas, narraciones, metáforas, todo que puede ser influyente en nuestra vida. Y cada una de ellas fue dictada e inspirada por Dios. Dios usó grandes hombres y mujeres para que ellos nos dejen ejemplo de cómo es vivir la vida, dando gloria a Dios y siendo ejemplo a otros para que también puedan vivir una vida en Cristo. La Biblia se divide en dos partes. Primero tenemos el Antiguo Testamento. Ahí podemos observar lo siguiente. En primer lugar, observamos cómo Dios creó a todo el mundo, con el fin de que toda la creación, animales, plantas, la raza humana, todo lo que nosotros conocemos de lo que hubo de creación y de lo que hay de creación, todo le den la gloria a Dios. En segundo lugar, podemos observar la elección de un pueblo que era Israel y cómo Dios se mostró firme en las promesas que hizo y cómo las fue cumpliendo. Y en tercer lugar, observamos cómo muchas personas inspiradas por Dios iban anunciando por las ciudades que iba a venir Jesús,
para salvar a la humanidad de todos los pecados. Después de todo, vamos a arrancar con el Nuevo Testamento, donde todo lo que anunciaban en el Antiguo Testamento se cumplía. ¿Por qué? Porque iban a ser Jesús, el Salvador. Y observamos cómo Jesús va pasando por las ciudades enseñando cómo se debe vivir la vida según el plan perfecto de Dios. Y además hacía milagros por la calle, lo cual asombraban a todas las personas. Él hizo un grupo de amigos en el cual los instruyó durante 3 años y les cuenta cómo iba a ser su plan, su misión en el mundo, en el cual Él iba a morir por cada una de las personas, por toda la humanidad, para perdonarlos de toda maldad, porque Él nos amaba. Entonces Él quería que toda la humanidad tuviera una oportunidad. Entonces Él murió. Pero no solamente eso, sino que al tercer día resucitó, porque Él era Dios. Y obviamente Dios no puede morir porque Él es Dios, Él está vivo. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, se reencontró con sus amigos y les dijo que vayan y cuenten a todo el mundo lo que Él había hecho, lo que Dios había hecho. Entonces, ¿cómo continúa la Biblia? Continúa con sus amigos. Aquellos que lo conocieron fueron por todas las ciudades contando esta gran noticia, que Dios vive y tenemos la oportunidad de arrepentirnos y ser salvos, porque Dios nos ama muchísimo. En la parte final de la Biblia podemos encontrar nuevamente que nos anuncia que Dios va a volver por cada uno de nosotros. ¿Querés saber más de la Biblia? No te pierdas las siguientes clases. ¿Y te gustaría ser parte de esto? Entonces, seguí con lo que cada una de esas personas hicieron hasta el día de hoy. Ellos fueron a sus vecinos, a sus amigos, familiares y le contaron todo lo que Jesús había hecho. Y es por eso que hasta el día de hoy yo lo conozco toda la historia y ustedes también lo pueden conocer. Entonces, ¿ustedes quieren ser parte de la historia? Vayan a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, vayan por todo el mundo y cuenten lo que Dios hizo en sus vidas. Sé parte de la historia, contale a todos. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Mi espíritu se alegra.
queridos amigos, queridos hermanos. Qué bueno que podamos encontrarnos, aunque sea de esta manera. Todavía no nos podemos ver cara a cara, abrazarnos, pero podemos hacer algo que el Señor dejó instituido, que es celebrar la Santa Cena. Un hecho tan importante para los que somos cristianos. Y les invito a que cada uno de ustedes puedan practicar esto, para hacerlo en este momento, ahí en tu casa, juntamente con nosotros. ¿Te imaginas cómo habrá sido, Claudia, esa noche en la cual los discípulos juntos con Jesús en el aposento alto iban a celebrar por primera vez estos símbolos? Yo me imagino que debe haber sido un momento de mucha tensión, un momento de preocupación, un momento de tristeza. Porque si bien Jesús estaba con ellos celebrando una última cena, un momento en el cual Jesús hablaba de despedirse, de el significado del pan, que era su cuerpo, de la sangre, que era la representaba en el vino, la verdad que debe haber sido un momento de tristeza. Y teniendo en cuenta también de que él mismo había anunciado que uno de sus discípulos lo iba a negar, el otro lo iba a entregar y que todos iban a huir de ellos y lo iban a dejar solo. O sea, era un momento de tensión, de mucha angustia. Pero ¿te imaginas lo que habrán sido la siguiente cena? Porque ya era otro contexto. Bueno, a mí me parece que esos momentos deben haber sido sublimes. Después de haber presenciado la resurrección de su amigo, haber tenido un encuentro, una despedida, donde él les dijo que iba a volver a buscar a su iglesia, a sus amigos, a su pueblo. Realmente debe haber sido unos encuentros ya de celebración, de alegría, donde cada vez que ponían estos símbolos era recordar este hecho maravilloso de salvación de sus vidas y también de esperanza. Ajá. Y mira, era tal la fiesta, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que cada vez que se reunían lo hacían para partir el pan y celebrar que Jesucristo murió por nuestros pecados, que resucitó, que no es un Dios muerto, es un Dios vivo, que está presente por medio del Espíritu Santo entre nosotros y que pronto viene. Así que es fantástico. Y es lo que vamos a hacer ahora. Miren, lo que dice la palabra de Dios. Dice que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan, lo partió y después de dar gracias, les dio a sus discípulos y les dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacerlo en memoria de mí. Fíjense, el cuerpo, símbolo, porque acá no hay nada, es más que pan, es un símbolo. Recordamos lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué te parece si damos gracias a Dios? Oramos en casa también. Estamos agradecidos, Padre, por habernos mandado a tu Hijo precioso, para dar su vida, para pagar esas culpas que la humanidad de ninguna manera podríamos haberlo hecho. Gracias, Señor, por habernos dejado instituido este recuerdo, este símbolo del pan que representa tu cuerpo partido por mí. Gracias, Señor. Muchas gracias por ese hecho maravilloso y por permitirnos celebrar en esta noche. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No. Compartamos juntos. Y como es fiesta, también esta fiesta significó celebrar con la copa, que es el símbolo de su sangre vertida en nuestro favor. El pacto que hizo Dios con los hombres, de que hay salvación en Jesucristo. Y un pacto inquebrantable, porque lo hace Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Celebramos la nueva vida en Cristo y lo hacemos en memoria de Él.
Gracias, Señor, gracias. Realmente estamos alegres porque tenemos esa paz que solamente viene de vos, pudiendo entender, razonar el valor de la sangre vertida en la cruz por mí, por todos aquellos que estábamos alejados. Ahora gracias, Señor, muchas gracias por la esperanza que tenemos. Es una esperanza de vida, es una esperanza de que pronto vas a volver a tu iglesia. Mientras tanto, celebramos y recordamos este hecho maravilloso. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Celebramos? Bueno, y esperemos que hayas podido celebrar en tu casa y que pronto podamos encontrarnos y celebrar juntos este sagrado momento. O por ahí quien dice, Cristo ya viene a buscarnos. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga mucho. Quiero orar a Dios. Quiero pedir a Dios para que esta su palabra pueda ser efectiva para nuestros corazones. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Y quiero pedirte, Padre, que al proclamar esta verdad, que es tu verdad, pueda llegar al corazón y a la mente de todos los que están escuchando. Tú tienes algo especial y queremos recibirlo. En tu nombre santo. Amén. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, desde el versículo 15, dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro ayudador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de muy poco ya no me verán más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a ellos. Esta palabra tan hermosa que me quedó algo grabado en mi mente cuando la leí y quiero compartirlo con ustedes. Y es: no los dejaré huérfanos. La palabra de Dios dice, el mismo Jesús expresa: no los dejaré huérfanos. Miren, alrededor del mundo hay 170 millones de niños que están huérfanos. Para los psicólogos, el daño de un niño huérfano es irreversible. Por eso debemos actuar y trabajar en lo que significa
la pérdida de uno de sus padres. El texto dice, no los dejaré huérfanos. Y el momento de tensión que vivían los discípulos, el abandono que iban a sufrir, la separación violenta, provocaría una crisis aún más fuerte al saber que Jesús ya no iba a estar con ellos. Es importante entender el concepto de orfandad, que no está limitado a la pérdida de uno de sus padres. Aquel que era discípulo, aquel que tenía un maestro, el perder un maestro también dejaba huérfano a los alumnos. Miren, en aquella época, Platón, al morir Sócrates, dijo, creíamos que teníamos que pasar el resto de nuestra vida huérfanos, porque el alumno que pierde un maestro también era considerado huérfano. Para los discípulos de Jesús, la pérdida era inminente. En cualquier momento iban a perder al Señor. Se evaporaba el sentido de pertenencia, el significado, el abandono, la inseguridad, la ansiedad, todo eso iba a caer sobre la vida de los discípulos al perder a su maestro. Ahora, todos nosotros, cada uno de nosotros necesitamos y tenemos la necesidad de sentirnos amados, de sentirnos protegidos, de sentirnos cuidados. Necesitamos imperiosamente esto. Y esto lo dan nuestros padres, las personas que nos cuidaron, son las que tienen que asegurar este sentido de pertenencia, porque es la que nos va a hacer crecer emocionalmente sanos. Ahora, Jesús por espacio de 3 años construyó una nueva identidad en la vida de los discípulos, y es importante que nosotros podamos entender el contexto, porque Jesús eligió su ministerio, en su ministerio eligió discípulos de Galilea. Y en Galilea eran totalmente desacreditado cualquier persona que vivía en Galilea. Lo tenían en poco. Tenemos el caso de que Natanael, al enterarse de Jesús, dice, de Galilea puede salir algo bueno. Por lo tanto, eran considerados del vulgo, eran considerados ignorantes, analfabetos, pescadores, que nadie les llevaba el apunte. Pero Jesús le dio sentido de pertenencia, le dio significado a su valor. Había construido sobre ellos una necesidad que fue solamente resuelta en Cristo porque se sintieron amados. Y ahora ellos iban a perder a su maestro y Jesús le dice, no los dejaré huérfanos. ¿Cómo Jesús construyó este sentido de pertenencia en estos discípulos? Primero, construyó sobre una base sólida de amor. Cuando hablamos de base sólida de amor, no estamos hablando solamente de emociones, sino de acciones. Podemos ver repetidamente la acción de Jesús de amar. A la mujer acusada de adulterio, Jesús dice, ¿quién va a condenar a esta mujer? Que tiren una piedra a ver quién la va a condenar. Y el mismo Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. A Zaqueo, aquel hombre que era recaudador de impuestos, lo vio subido arriba de un árbol y no lo llamó, quiero comer en tu casa. Lo llamó por su nombre. No era una persona ajena, no era alguien que no era nadie. Tenía su nombre y Jesús lo llama por su nombre. Yo quiero comer con vos, Zaqueo. Por lo tanto, vemos que Jesús construyó una base sólida de lo que implica el amor. Entre los discípulos eligió un publicano, que era la persona más despreciada en el mundo judío, porque era judío y recaudaba impuestos para el Imperio Romano, era un traidor a la patria. Sin embargo, Jesús lo eligió como uno de los suyos. Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y Jesús le dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. La falta de afecto en los primeros años de la vida
nos hacen crecer inseguros, provoca problemas en nuestras relaciones interpersonales. Y Jesús, más allá de lo que pudieron haber sentido estos discípulos a lo largo de la vida, cuando se encontraron con Jesús, fue reconstruido su vida, porque Él le dio sentido de pertenencia y valor. El amor que Jesús construyó en ellos fue un amor de acción. Segundo, Jesús construyó sobre bases profundas. Jesús dice, si me amáis, o si me aman, guarden mis mandamientos. Y es importante conocer qué significa guardar el mandamiento. Para guardar el mandamiento hay tres cosas concretas. Primero, yo tengo que aceptar ese mandamiento por fe. Tengo que creer lo que dice Dios. Este creer, estar convencido de lo que me está diciendo Dios, o en este caso Jesús, va a provocar que yo lo obedezca. Y lo tercero, me va a mantener firme. Porque el contexto en el cual yo voy a obedecer el mandamiento de Dios es haber sido amado por este mismo Dios. No un amor que es algo no percibido. Es percibido, los discípulos percibieron, fue concreto el amor de Jesús por ellos. Por lo tanto, si me amáis, bueno, demuéstrenlo, guarden mis mandamientos. Y de todo gusto ellos podían guardar el mandamiento, porque fueron beneficiados de ese amor de Dios. Hay un personaje en la Biblia que es realmente muy trágico, que es la vida de Job. Job sufrió distintos desmanes en su vida, pérdidas, y en el mismo dolor, su propia esposa le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job, que amaba a Dios y obedecía, nada de lo que iba a pasar alrededor de él lo iba a hacer sucumbir de perder ese amor y de obedecer a ese Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de cómo construyó Jesús la identidad de sus discípulos, la construyó sobre una base sólida de amor, la construyó sobre una bases profundas en lo que implicó la enseñanza, y construyó sobre un futuro glorioso. Había perspectiva. Jesús construyó la vida de los discípulos no para el aquí y el ahora, sino con una visión de poder ver el horizonte, de saber a dónde iban, de saber y entender quiénes son. Jesús dice, les voy a enviar, no los voy a dejar huérfanos, porque les voy a enviar un ayudador. El Espíritu Santo va a estar con ustedes. El Espíritu Santo es el que lo iba a acompañar, a ayudar, enseñar, consolar, defender. Alguien que iba a estar con ustedes, en ustedes. Lo que quiere decir que Jesús promete que no los iba a dejar huérfanos, porque la misma presencia de Dios iba a estar en sus propias vidas. Ahora, esta acción de Dios, habitando en sus corazones, habitando en nuestras vidas, significaba algo muy importante, porque la sociedad actual, la sociedad en donde vivía Jesús y la sociedad actual no puede tener este Espíritu Santo, porque no cree en Jesús. Pero si nosotros confesamos que creemos en Jesús y le hemos pedido al Señor que entre en nuestra vida, ese entrar de Jesús en nuestra vida se manifiesta por medio del Espíritu Santo que viene a habitar en mí. Por eso no estoy huérfano. Y ese Espíritu Santo es el que me va a acompañar y el que va a comenzar a construir una identidad dentro de mi ser. Miren, quiero darles dos ejemplos teniendo en cuenta esto. Porque el texto dice, y me manifestaré a Él. Jesús promete, no los voy a dejar huérfanos y me voy a manifestar en ustedes por medio del Espíritu Santo.
En Apocalipsis 3:20 hay un mensaje a una iglesia en la cual había dejado afuera a Jesús. Y entonces Jesús tiene que decirle, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿De qué manera se va a manifestar? De que cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestra vida, él va a estar en nosotros, va a cenar con nosotros, va a tener, y esto de cenar con él y él conmigo, habla de una intimidad que va a tener conmigo. No es un Dios lejano, no es un Dios que está lejos, no es un Dios que tengo que ir a algún lado para ir a verlo. Dios está en el cuarto de tu casa, por más solo que te sientas o creas que te sientas, no estás solo. Yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y hay otro texto en 2 Timoteo. 2 Timoteo es una de las últimas cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso. Cuenta la historia que luego de algunos creen que después de escribir 2 Timoteo, Pablo fue decapitado y murió en el martirio. Ahora fíjense, Pablo había recibido el abandono y le escribe a su hijo Timoteo y le dice, solo Lucas está conmigo, muchos me han abandonado. Pero dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y cuando el Señor le dice a los discípulos, y tomo esto como ejemplo, dice, no los voy a dejar huérfanos. Y luego dice, me manifestaré en ustedes, quiere decir exactamente lo que sentía el apóstol Pablo. Todos me pueden abandonar, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, se manifestó. En momentos de crisis, de dificultades, nosotros podemos estar seguros que Dios se va a manifestar en mí, como se manifestó en Pablo y como se manifestó en los discípulos. Ahora, yo me quedé huérfano a los 13 años, perdí a mi mamá. Después de una larga enfermedad, mi mamá murió. Muchas personas en la edad adulta tienen miedo, abandono, ansiedades, problemas en sus emociones, problemas en relacionarnos con otros. Y algunos psicólogos dicen que hay muchas personas que son huérfanos emocionales. Porque quizás estuvieron sus papás presentes, pero sus papás estuvieron ausentes en el área de afectos. Yo he escuchado a mucha gente que dice, bueno, mi papá no era muy afectivo conmigo. Bueno, ese papá que careció de afecto tampoco va a tener para darlo. Entonces crecemos en un ambiente de inseguridades, porque no hemos tenido a alguien que nos diga, te amo, hijo, está bien lo que haces, dale, hijo, esforzate, estamos para respaldarte. O quizás las discusiones y los problemas que hay en un hogar, los más afectados son los niños, que crecen en ese ambiente de inseguridades. Y no estoy hablando de tener o no tener dinero, porque uno puede tener un montón de falencias monetarias, pero lo que no podemos tener es falencias afectivas. Porque muchos de los problemas que tenemos en la adultez, de falta de identidad, de relacionarme, de los problemas que tengo en relacionarme con otras personas, tienen que ver porque hemos sido huérfanos emocionales. Y yo quiero llevarte a pensar en esto, porque muchas personas se apoyan en ese amor que falla. Y necesitamos aprender a apoyarnos en ese amor que no falla, que es Dios. Porque es el único que puede construir sobre mi vida
las necesidades básicas de valor, de significado, de afecto, porque Él es el que me promete: yo voy a estar con vos todos los días y no te voy a abandonar. Miren, yo amo a mi esposa. Yo la amo. Pero yo no me puedo apoyar en ella. Ella me ama a mí. Pero ella no se puede apoyar en mí. ¿Saben por qué? Porque algún día yo no voy a estar o ella no va a estar. Y muchas veces nos apoyamos desmedidamente en una persona y esa persona o nos falla o se muere. Entonces no nos podemos apoyar en ellos. Los tenemos que amar, pero nuestro apoyo principal tiene que ser en ese amor que no falla, que es Dios, que es el Señor Jesús. Él nunca te va a dejar. Hay personas que están sufriendo el duelo. Y está bien, hay un proceso de duelo y tiene que tener un final. Pero cuando ese proceso de duelo se hace eterno, tenés que preguntarte: ¿dónde estabas apoyando tu amor? Las personas no somos eternas. Cuando hombres o mujeres heridas porque sufrieron el abandono de su esposo o de su esposa, o ese amor que no les correspondió, entonces estamos buscando desesperadamente a alguien que nos ame. Y ponemos mal nuestra mirada. Y esto es consecuencia de haber sido huérfanos emocionales. Ahora, si a vos te pasó esto, ¿perdiste la esperanza? ¿No hay esperanza para vos? Sí que hay esperanza. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos. Y en varios textos de la Biblia habla de la orfandad. Y miren lo que dice. En el Salmo capítulo 10, versículo 14 dice: los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes al huérfano. En el Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. En el Salmo 68, 5 y 6, Padre de huérfano y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Por lo tanto, en el Señor nosotros tenemos la esperanza. Los discípulos estaban sufriendo la crisis de lo que significaba la separación momentánea de Jesús, aunque ellos no lo sabían. Porque Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Iba a ascenderse a los cielos, pero le iba a dejar la presencia del Espíritu Santo que habita en su vida, en la cual no los iba a dejar huérfanos. Jesús construyó una identidad en la vida de los discípulos. Y Jesús quiere construir en tu vida esa identidad de sentirte valorado, que tenga significado tu vida, que tenga horizonte, que vos puedas pensar en el futuro, que pasen los años, pero vos puedas decir: no importa que pasen los años, porque mi vida está segura en Cristo. Esta confianza que tenemos, la podemos tener porque Él no nos deja huérfanos, porque Dios está a nuestro lado. No los dejaré huérfanos. Quiero invitarte a que quizás vos te sentís huérfano, que vos fuiste huérfano emocional, en la cual hay muchas falencias. Te has sentido desprestigiado, ignorado, poco valorado. Mira, los discípulos eran de Galilea. Galilea era uno de los lugares tenidos en poco. Sin embargo, la presencia de Jesús en la vida de los discípulos fue la que le dio valor. Más tarde, en el libro de los Hechos, encontramos a Pedro, el pescador de manos rústicas, ignorante. ¿Quiénes son estos?, decían de Pedro.
y de los demás discípulos que hablan de esa manera, si son del vulgo, pero tenían una autoridad y estaban sus bases bien sólidas, porque el que le daba identidad en su vida era Jesús. Y esa es la identidad que necesitas, no importa lo que te haya pasado. No es cuestión de buscar culpables. Es cuestión de empezar tu vida hoy diciéndole, Señor, yo soy, me han criado así. Tengo mucha falencia en mis emociones. Me he sentido poco amado, despreciado, ignorado. Me usaron. Quiero venir a ti. Porque Él es el que construye nueva identidad. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasan. Son todas hechas nuevas en Dios. No dejes de comunicarte con nosotros. Dios quiere crear en vos una nueva identidad para que vos te puedas sentir amado, protegido, cuidado y valorado. A propósito de valorado, hay un texto en la Biblia que a mí me llama la atención. En el texto al cual lee el mensaje a Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, es: Daniel, eres muy estimado. Ahora, Dios dice de nosotros que también nosotros somos muy estimados. El Señor es el que nos estima, por lo que Jesús hizo por nosotros. Te animo a que vos le digas al Señor: querido Dios, fui despreciado, me sentí poco amado, pero quiero venir a ti, porque tú eres el único que puedes dar el amor perfecto que necesito. Reconozco que soy un huérfano emocional y necesito de ti. Quiero sentir tu amor, tu protección, tu guía, tu seguridad. En tu nombre santo. Amén. Que Dios te bendiga. No dejes de comunicarte con nosotros. Queremos saber cómo te habló Dios a través de este mensaje. Dios.